Buenos días, hoy iniciaremos el curso de estadística. Para la estadística debemos de trabajar ahora por medio de datos que no habíamos trabajado con anterioridad. Voy a empezar con un ejemplo para ir asociando algunos elementos que ya les había explicado. Digamos que yo tengo un problema que me indican edades de estudiantes, edades de los alumnos de cuarto diversificado. Bueno, ahora me van a aparecer las edades. Digamos que yo tengo 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. Si pueden observar, entonces aquí tenemos un conjunto de estudiantes de diversificado, son 10 y las podemos contar. Los elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, vamos a hablar de 10 estudiantes. Para empezar, debemos nosotros de contabilizar esta información en una tabla. Esa tabla que lleva, bueno, los valores de X, y esa X para nosotros siempre van a ser de lo que estemos hablando. O sea, en este caso serían edades. Después de eso, yo tengo que tener F, que para nosotros la F es la frecuencia. Bueno, entonces pongámosle acá las diferentes edades. Tengo una persona de 10 años, esa la voy a colocar acá en la X. Y aquí en la X voy a colocar todos los diferentes. Tengo de 10, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 y de 17. Pero ¿por qué no coloqué los que estaban repetidos? O por ejemplo el 15 que está 2 veces o el 16 que está 3 veces. Bueno, la respuesta es fácil. Eso es porque la cantidad de elementos van a aparecer aquí en donde está la F, que dijimos que significaba frecuencia. O sea, ¿cuántos 10 tengo? 1. ¿Cuántos 12? 1. ¿Cuántos 13? 1. ¿Cuántos 14? 1. ¿Cuántos 15? Miremos acá arriba, tengo un 15 y dos 15. Bueno, aquí ya cambia el número a 2. ¿Cuántos 16? 1, 2, 3. 3, 16, entonces aquí ya cambia el número también a 3. ¿Y cuántos 17? 1. Aquí ya en mi tabla pues ya tengo ordenada la información para que yo pueda identificarla y poderla procesar en mi cerebro. Ahora, imaginémonos que las personas de las que hablamos, yo voy a pensar que hay una persona de 15, una persona de 16 y una persona de 14 que eran mujeres, o sea, femenino y masculino. Eso quiere decir que yo estoy clasificando mi información por género. Coloquémoslo acá. Masculino, tengo 7 y femenino tengo 3. Ahora voy a empezar con las gráficas. La primera gráfica que existe o que existió se llamó gráfica pictográfica. ¿Qué es o cómo se realiza la gráfica pictográfica o pictórica, le dicen también en algunos casos? Bueno, estos son dibujos que nosotros debemos de realizar identificando el problema que estamos trabajando. En este caso, me están diciendo que voy a hablar de edades de quiénes, de los alumnos. Quiere decir que voy a hablar de personas. Bueno, entonces mi gráfica pictórica sería, ¿cuántos hombres tengo? 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas mujeres tengo? Bueno, 1, 2,
3 mujeres. Si ustedes observan, pues en el caso de que vayamos poniéndoles más características a los dibujos, nos tardamos más. Así fue como inició la estadística, con estas gráficas pictográficas que lo que nos representaban era la cantidad de personas que habían, o la cantidad de animales que habían, o la cantidad de personas que necesitaba para matar X o Y animal. Entonces, como es muy larga realizarla, si tarda mucho tiempo uno, actualmente no la utilizamos, sino que ya utilizamos gráficas que van a tener otro sentido y que van a ser más fáciles para que se puedan interpretar. En cambio aquí, imagínense, se ponen a contar, si tuviéramos 100 personas de estudio, ¿cuándo las terminamos de dibujar? Por lo mismo, pues, solo con las gráficas pictóricas solo las vamos a trabajar cuando tengamos datos sin agrupar. Estamos diciendo elementos de 1 a 24 elementos diferentes. ¿Por qué? Porque hay una característica que dice que de 25 elementos en adelante nosotros ya tenemos que trabajar con datos agrupados, pero por el momento vamos a trabajar con datos sin agrupar. Entonces, así es como se tendría que haber dibujado esta gráfica y ahí terminaríamos la primera gráfica. Vamos a empezar con la segunda entonces. Bueno, para esta segunda gráfica nosotros vamos a trabajar entonces ahora con una gráfica que se llama gráfica lineal. Bueno, ¿qué es esta gráfica? Sencillamente, si ustedes observan, acabamos de dibujar un plano cartesiano y este es el cuadrante 1 del plano cartesiano. ¿De qué está conformado? Bueno, de una línea horizontal que nosotros le llamamos X, y aquí vamos a poner nosotros las variables que son independientes, y una segunda línea que se llama Y, y a esta línea le vamos a colocar las variables dependientes, o sea, de que una se sale de la nada y la otra tiene que tener relación con la primera. Bueno, pongamos un ejemplo. Aquí teníamos edades de los alumnos de cuarto diversificado. Bueno, sencillamente sabíamos que teníamos 10 estudiantes. Ahora le vamos a agregar a esta tabla que tenemos del lado izquierdo 2 elementos más. Estos elementos que le vamos a agregar se van a utilizar dentro de esta gráfica, pero solo con estos 2 que aparecen ya puedo trabajar mi gráfica. Bueno, voy a empezar trabajando la gráfica y después voy a agregar los elementos. Primero, ¿qué debo de hacer? Debo de colocar las edades. Bueno, para nosotros esas edades van a ser las edades, la variable independiente. Entonces le voy a poner acá abajo, edades. Bueno, ¿qué edades tenemos? Tenemos 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que son todas las edades que tenemos diferentes. Y si observan también, ahora me apareció aquí el número 11, que el 11 no tengo ninguna persona que tenga 11 años, pero como mi secuencia va de 1 en 1, entonces debe de aparecer el 11 también. Aquí yo lo puedo utilizar por medio de una escala, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, a la par, yo tendría que colocar la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Dijimos que era la segunda línea y la cantidad de que se repite cada elemento. Si observan, tengo que tomar en cuenta el elemento más grande, que es 3, y en base a ese, pues dibujar mi línea. Ahora, como es 3, no necesariamente tengo que llegar a la línea 3 y a borrar lo demás, sino que como es 3, nosotros normalmente aquí vamos a poner saltos de 5 en 5. Como es 3, tengo que llegar a 5. Si fuera 6, tengo que llegar a 10 y así sucesivamente. Bueno, de ahí solo lo voy a numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Repito la misma indicación de abajo. ¿Cuál era la indicación?
sencillamente que yo puedo colocar aquí de uno en uno los elementos o los puedo trabajar a escala. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. O de a 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15. Eso es dependiendo del espacio en donde yo tenga para dibujar o qué tan grande o qué tan pequeña quiero la gráfica. Bueno, ahora empiezan los elementos. Aquí en la tabla, en la primera línea tengo edad 10 años, una repetición. Me voy acá a la gráfica y aquí voy a hacer el conteo. 10 años, tengo una repetición, ¿ve? Y voy a colocar un punto. Ese punto o esa intersección de esas dos líneas que tenemos es lo que me está diciendo que ya estoy empezando a crear la gráfica lineal. Bueno, en la segunda línea tengo edad 12 años, una repetición. Me voy al 12 en la gráfica a una repetición y coloco otro punto. Bueno, si pueden observar ustedes, entonces, ¿qué pasa con el 11? ¿El 11 sencillamente tendrá alguna repetición? No. Entonces el punto lo debo de colocar sobre la línea porque no hay ninguna repetición. O sea, hay 0 personas que tienen 11 años. Así voy sucesivamente. Ahora voy con 13 años, una repetición. Bueno, aquí va. 13 años, una repetición. 14 años, una repetición. Me voy al 14. 14 años, una repetición. 15 años, 2 repeticiones. Bueno, ahora tengo que puntear desde el número 2, ¿sí?, hasta los 15 años. Y la que sigue es 16 años, 3 repeticiones. Bueno, 16 años, 3 repeticiones. Por último, 17 años, una repetición. Bueno, seguimos con el 1 a 17 años. Y aquí tendríamos ya la gráfica punteada. Ahora hacemos como en los dibujitos que nos ponían en primaria. Una los puntos. Lo único que los puntos no pueden ser unidos tratando de formar una figura, sino que en forma secuencial según la aparición. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer punto fue este y lo tengo que enlazar con ese segundo punto. Y de este a este, y de este a este, y de este a este, y así sucesivamente hasta llegar al último punto. Bueno, tratemos de hacer, pues de aquí para acá, primera unión, del 0 para el 1, segunda unión. Todas estas tienen un mismo número. Bueno, ahí está. De aquí para arriba, misma unión. De aquí para abajo, otra unión. Y ahí ya tenemos todos los elementos graficados. Bueno, así de sencillo terminaríamos la gráfica. Sí. Ahora, ¿qué pasa con todas estas líneas rojas? Bueno, estas líneas rojas nosotros las deberíamos de haber creado con lápiz en el cuaderno y con lapicero los puntos en rojo y la línea en negro o en azul, ¿verdad? ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda hacer esto y pueda ir borrando este punteado. En el caso de ustedes sería con lápiz y lo tendríamos que ir borrando. ¿Cuál es el objetivo? Que no miremos el montón de líneas, porque si no nos confunde eso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más o menos cómo quedaría la gráfica, ya borrándole algunas de las líneas que hicimos. Después de eso, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, yo dije que íbamos a trabajar 2 columnas más en la tabla. Bueno, pongámosles nombres. La primera se llama FR y la segunda se va a llamar FP. Bueno, en el caso de la primera significa frecuencia relativa y en el caso de la segunda frecuencia porcentual. ¿Cuál es, o cómo, mejor dicho, puedo trabajar estas? Bueno, fácil, tengo que tener una fórmula. La fórmula la voy a colocar en azul en la parte de abajo para que ustedes puedan verlas. Yo diría, frecuencia relativa es
la frecuencia dividido n. Y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ahora hay otras cosas que debo de aprender. Primero, a la línea de las frecuencias le voy a colocar un símbolo. Miren, ese símbolo se llama sigma y lo que significa es sumatoria. Lo voy a colocar en azul abajo también para que tengamos la explicación. El signo es como una M volteada. Se llama sigma y lo que me hace como referencia es sumatoria. ¿Qué quiero decir con eso de sumatoria? Bueno, fácil, que tengo que sumar los números. Miremos en la columna aquí de la F, sería 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, 6 más 3, 9 y 9 más 1, 10. Y el resultado lo debo de colocar en la parte de enfrente del símbolo. En este caso sería 10. Bueno, ahora me voy con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo la saco? Dijimos, miremos aquí abajo, F, o sea, el número que está en la columna de las F, y lo voy a dividir dentro de N. Pero ¿quién es N para nosotros? N es la sumatoria de las frecuencias, en este caso es 10. Bueno, entonces estoy diciendo que 1 dividido 10 me va a dar 0.1. Voy con la segunda línea, también es 1, 1, 1 y 1 la última línea. Entonces todas las que tienen 1 le voy a poner 0.1 porque eso es lo que me da la calculadora como resultado. Los diferentes sería 2. 2 dividido 10, según la calculadora, 0.2. Y 3 dividido 10, 0.3. Ahora que ya saqué la frecuencia relativa, voy a sacar la frecuencia porcentual. ¿Cómo la saco? Mire, la columna que acabo de sacar la voy a multiplicar por 100. Dicho de otra forma, 0.1 por 100. Y eso me da 10 como respuesta, pero ese 10 va a ser porcentual. 10, 10 también, 10. Ahora aquí me da 20, 30 y 10. Ponemos el símbolo de porcentaje porque eso es lo que significa frecuencia porcentual. Y mire, hasta abajo voy a colocar otra vez la variable sigma. ¿Por qué? Porque estoy diciendo súmelo y esa suma me tiene que dar 100. Y este 100 siempre debe de aparecer aquí. O sea que no importa que aquí hubieran 50, 80, 90 personas, al realizar la frecuencia porcentual, mi suma de todos los resultados me va a dar siempre 100. Tengo que tener cuidado con esto, porque si no quiere decir que yo o tengo mala la frecuencia o realicé mal, ya sea la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Ahora, ¿qué hacemos con estos elementos? Bueno, estos elementos son fáciles. Este 10, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a trasladar a la primera línea o al primer punto que dibujé aquí en mi gráfica. ¿Por qué? Porque es la primera línea de mi problema. La segunda línea la voy a colocar aquí en el segundo punto que hice. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que aquí va a estar 10%, 10%, 10%, 10%, 20%, 30% y 10%. Ahora, en la gráfica, ¿cuál es el objetivo de colocar los porcentajes? Bueno, el objetivo principal es que yo no digo un estudiante, 5 estudiantes, 8 estudiantes, sino que yo digo el 10% tienen 10 años. Por ejemplo, este que es el más alto, el 30% de los estudiantes tienen 16 años. Así es como se explica una gráfica. Para terminar, pues solo nos faltaría que yo les explique las características de las gráficas. Aquí voy a aparecer algunos elementos que no había escrito,
porque los dejo al final. Primero, la gráfica debe de tener título. Bueno, me voy a ir al problema de nuevo. Dice edades de los alumnos de cuarto diversificado. Entonces, ¿cómo pondríamos como título? Bueno, digamos que fuera de aquí del colegio, entonces yo diría como título edades de los estudiantes del Liceo Profesional de Computación de cuarto diversificado del año 2020. Bueno, ¿por qué? Porque mi título debe de decir de qué es mi problema, a quién le hago referencia, de dónde hago la referencia. Miren, aquí ya es más específico porque ya hablo de algún grado, pero sobre todo el año en el que estoy haciendo la referencia. Sencillamente esto es porque mis títulos tienen que ser muy concretos, me deben de dar la información. Imagínense que yo les hubiera puesto edades de los alumnos de cuarto diversificado. ¿De qué colegio? No sabemos. ¿Cuándo la hicieron? ¿Fue en el 2020? ¿Fue en 1940? No sabríamos. Por eso es que tenemos que especificar toda esta información. Bueno, que esto sería como que una de las características que es obligatoria ponerla, pero no la habíamos escrito. Repito, el título. Después tenemos dos títulos más, que sería el título de Y y el título de X. Que esto lo que me va a representar es de lo que estoy hablando versus qué es la repitencia que tengo de los elementos. Y por último, que no lo había dicho, es que yo debo de citar la fuente. ¿Quién es la fuente? Es la persona que me da la información. Por ejemplo, en este caso, ¿quién fue? Fue el profe y él fue el que se inventó los datos o los sacó de algún lugar. Bueno, entonces fuente sería profe Robin Montalvo. ¿Ya? Entonces yo tengo que poner también quién es el que me dio la información. En los ejercicios que ustedes tienen, lógicamente no van a poner Juan, Pedro, María, porque no son ejercicios inventados por alguna persona. Entonces ustedes ponen en la fuente libro de estadística, editorial Pearson o cualquier otra editorial que ustedes utilicen, ¿verdad? O de donde estemos extrayendo los elementos. En el caso nuestro es de Pearson, entonces por eso se va a colocar así. Y esto es característica. Repito, título, tienen que haber tres: el título general de la gráfica, el título de X y Y, la fuente, y ahora me voy a ir propiamente a la gráfica. La separación entre cada segmento de aquí para acá, entre cada palito que pusimos nosotros en la línea, debe ser exactamente igual, tanto para el lado horizontal como para el lado vertical. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque si no la gráfica se va a ver deforme. Vamos a nuestra tercera gráfica. Bueno, nuestra tercera gráfica es la gráfica de barras. Si observan, no hicimos mayor cambio aquí en la pizarra, solo sencillamente lo que tenemos como cambio es, primero que borré las líneas que estaban acá. La frecuencia sigue estando en la misma posición y las edades también. Entonces, lo único que hicimos fue borrar aquí. Ahora bien, nosotros aquí tenemos que ir dibujando nuestra gráfica por segmentos, o sea, gráfica, por eso se llama gráfica de barras. ¿Cuántas personas de 10 años hay? Una. Bueno, eso quiere decir que voy a tener una gráfica, una barra más o menos aquí, así. De 11 años, 0, o sea, no tengo nada que dibujar. De 12 años, una también. De 13 años, una también. De 14 años, una también. De 15 años, 2. Ahora ya vamos haciéndola un poquito más grande. De 16 años, 3.
y de 17 años una. Bueno, ahí están más o menos. Va. Las características aquí en el caso de las gráficas de barras es, primero, pues tendríamos que haber punteado las líneas, así como hicimos anteriormente, así, ahí va el rojo para que ustedes lo miren, de un año, de 2 repeticiones y de 3 repeticiones, ¿no? Para que miremos que deberían de estar más o menos en la altura que se dibujaron. Ahora bien, esta altura nosotros la vamos a dejar pues sencillamente estandarizada en base a lo que nosotros vamos a graficar, pero las características de la gráfica de barras son las siguientes. Título, igual que en la anterior, tiene que ser específico, tiene que tener título vertical y título horizontal. Fuente también tiene que tener, y de ahí lo único que aquí en este caso, pues por cuestión de práctica en el dibujo, tengo que tener el mismo grosor de todas las barras, o sea, no puedo hacer esta de un cuadrito y esta solo de medio cuadro o esta de cuadro y medio, sino que si ustedes observan, pues aquí como no están del mismo grosor, se miran como distorsionadas. Yo tendría que ponerlas del mismo grosor para que mi gráfica fuera pues una gráfica bien elaborada. Entonces la característica, repito, tiene que tener el mismo grosor. Si le ponemos un cuadrito de grosor a todas las líneas. La segunda característica es el espacio. El espacio de aquí para acá debe de ser la mitad del grosor de la gráfica. O sea, si yo tengo una gráfica de un cuadrito, mi espacio va a ser de medio cuadro para poderlo dejar y que tenga una simetría toda la gráfica. Que serían como que las dos características adicionales a la gráfica 2, que fue la gráfica de líneas o gráfica lineal. Nos vamos ahora a la cuarta gráfica. Bueno, en esta cuarta gráfica primero se llama gráfica circular. Características, el título va a ser igual, la fuente va a ser igual, pero ahora miren, si observamos ya es una gráfica redonda. Para que yo pueda hacer esta gráfica redonda, en mi tabla tengo que haberle agregado una nueva columna que se llama G. Esa G lo que representa son los grados que yo voy a utilizar. Bueno, aquí lo vamos a hacer por medio de una regla de 3. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero la circunferencia completa mide 360 grados. Y estoy trabajando con 10 estudiantes, que es N alumnos. Entonces yo digo, 360 grados equivalen a 10 estudiantes. Como ya tengo el comparativo ahora, aquí va a ser X, la variable que desconozco o el resultado que ando buscando. Y en el caso de este lado voy a poner F. ¿Quién es F? Es la frecuencia que voy a tener. Por ejemplo, voy a señalar acá. En el primer caso es 1. Miren. Aquí tendría que colocar 1 por 360 dividido 10 y eso me da 36 grados. Todos los que tienen 1 me va a dar 36 grados. Los voy a colocar de una vez por cuestión de tiempo para que sea más rápido. Ahora aquí voy a decir, mire, 2 sería 2 por 360 dividido 10, eso me da 72 grados. Le ponemos una chibolita aquí encimita, que esa chibolita es grados. Y por último 3, sería 3 por 360 dividido 10, eso me da 108 grados. Ahora con el compás yo tendría que ponerlo y empezar a trazar las gráficas. Empiezo del centro para un lado, así como que fuera Pac-Man, y de ahí empiezo a hacer la gráfica respectiva midiendo con el compás con 36 grados en cada dibujo más o menos. Entonces 36 grados va a ser más o menos por aquí, otros 36 grados van a ser por acá, siguientes 36 grados van a ser más o menos por aquí,
Siguiente va a ser 36 grados otra vez, como por aquí. Siguiente va a ser 72 grados. Va a ser más o menos por aquí. Siguiente va a ser 108 grados. Va a ser más o menos por aquí. Entonces ahí tendríamos ya la gráfica realizada. Adicional a esto, pues solo nos quedaría la explicación de los porcentajes. En el primer caso, mire, 36 grados. ¿Cuál fue el primer segmento que hicimos? Fue este. Entonces a él le vamos a poner así, miren, un puntito, una línea y pongo 36 grados. Siguiente. Perdón, aquí me confundí, no es grados lo que tengo que colocar acá, sino es el porcentaje. Bueno, en este caso es 10%. 10%. Otro 10%. 10%. De ahí tengo 20%. De ahí tengo 30% y 10% más aquí. Y así es como se explica la gráfica respectiva. Bueno, espero les haya servido este video y con esto trabajamos los ejercicios que dejamos como tarea.